Bueno, muy buenos días tengan todos. Nuevamente les agradecemos mucho que nos acompañen esta bonita mañana del mes de agosto del 2021. De parte de la Dirección de Deporte y Recreación del proceso de servicios de capacitación, en coordinación con el proceso Gestión Salud Deportiva y la Unidad de Comunicación, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos mucho que nos acompañen. El día de hoy estamos en la segunda sesión del programa que hemos elaborado para ustedes, dolor de espalda y cuello causados por el teletrabajo, causas y soluciones. Pues bien, el día de hoy se nos ha planteado un reto interesante, pues no es, al igual que la sesión anterior, una exposición teórica, una exposición convencionalmente morfológica, sino que ya entramos en la parte práctica. Para los que tuvieron la oportunidad de estar en la primera sesión, hablamos de que la segunda y tercera sesión serían de manera práctica. Pues bien, hemos visto que la forma más eficiente de brindarles esta información y que les quede a ustedes para que puedan eventualmente tener la mano siempre es con un catálogo fotográfico, un amplio catálogo fotográfico que hemos elaborado con mucho cuidado, minuciosamente escogido y pues integrado para que sea útil y para que sea fácil de realizar, para que sea algo que, como nos lo pusimos en los objetivos, recordemos en la primera sesión, y dicho sea de paso, voy a estarla sacando a colación constantemente, pues necesitamos reafirmar uno que otro criterio por ahí a lo largo de esta presentación. Pero bueno, como lo habíamos dicho en la primera sesión, que en la cual también se explicaron los objetivos en sí de todo lo que es el programa y bueno, vamos a recapitularlo dentro de muy poco. La idea es que las soluciones sean prácticas, ¿verdad? Nosotros les explicamos ya las causas y la idea hoy es empezar con la parte de soluciones. Por tanto, lo que nosotros buscamos es implementar un programa general, ¿verdad?, en el que estamos proponiendo 34 minutos de ejercicios al día. Esos 34 minutos se harían durante la sesión, durante la jornada laboral, y ustedes en la tercera sesión, la cual están cordialmente invitados, como lo tienen en la presentación, es el jueves 30 de septiembre a las 10 de la mañana. En esa tercera sesión, ustedes van a ver todos esos ejercicios que vamos a ofrecerles para que ustedes vean que es lograble esto. Pero también, como lo explicamos antes, es fundamental complementar esto con estiramientos. Estos estiramientos no se harían durante la jornada laboral, sino que se harían en tiempo extra, y nuestra propuesta se basa en realizar 12 minutos de estiramientos al día. Para eso, ustedes, y como lo vamos a ver ahorita, tendrán la capacidad para irlos conociendo e irse familiarizando e ir integrando en el día a día los que ustedes consideren necesarios. Nosotros les vamos a ofrecer una alta gama de estiramientos con bastantes opciones para que ustedes las tengan ahí, y desde ese momento ustedes pues decidirán qué tanto énfasis darle a los mismos, cuál orden estructurar y el tiempo que quieran dedicarles. Como les repito, nosotros proponemos 12 minutos. A partir de ahí, ustedes pueden hacer mucho más que eso si sienten que lo necesitan, que les es factible en temas de tiempo, y esperamos que no menos, porque creemos que ese es el tiempo que ustedes, dedicándole al día, podemos generar un cambio fisiológicamente hablando en las estructuras que se van acortando. Pues bien, vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos el afiche con el que los invitamos a iniciar esta parte práctica. Esta parte práctica, como les decía,
es un catálogo fotográfico. Este catálogo fotográfico yo iré explicando algunos aspectos. En esta ocasión, de hecho, decido hacerlo desde mi oficina porque el cursor va a ser un aliado hoy para mí. Entonces iré explicando algunos aspectos importantes, pero la idea es que fluya, que fluya. Antes, inicialmente la idea era hacer videos, pero eso se hacía muy pesado en temas de capacidad, ¿verdad? De memoria. Entonces optamos por hacer un catálogo fotográfico y yo lo iré explicando, pero de una manera fluida. Las fotos están hechas para que se expliquen por sí solas. Las fotos están hechas para que ustedes tengan la capacidad de ver la imagen, posicionarse y realizar el estiramiento. Nosotros lo que vamos a hacer es guiar y recapitular algunos aspectos importantes de lo que puede estar ocurriendo estructuralmente, biocinemáticamente, neuromuscularmente en el momento de una u otra posición. Pero básicamente esto es un recetario, ¿verdad? Que ustedes pueden mirar y ejecutar. Entonces las fotos están hechas para explicarse por sí solas y bueno, a partir de este momento empezaremos con el mismo. Esperamos que les sirva mucho, lo hemos elaborado con mucho cariño y mucho profesionalismo para ustedes, así que vamos a iniciar. Bueno, como les decía, estamos en la sesión estiramientos fáciles de hacer en cualquier entorno como parte del programa Dolor de espalda y cuello causados por el teletrabajo. Aquí tenemos lo que es la jornada Hagamos Eco por parte del proceso de servicios de capacitación técnica, que son el cerebro detrás de todo esta estructura informativa y estos foros que estamos desde el ICODER con mucho entusiasmo brindándoles. Muy bien, el programa de hoy. El programa de hoy tenemos la explicación general del estiramiento activo. ¿Qué pasa? Tenemos diferentes tipos de estiramiento. Tenemos el estiramiento pasivo, que es este que otra persona le hace a uno. Uno solo se relaja, se acuesta y alguien le agarra una pierna, alguien le agarra un brazo, un tobillo y empieza a hacer estiramientos mientras uno está completamente relajado. Pero lo que vamos a hacer aquí es estiramiento activo. Estamos suponiendo que las acciones las vamos a realizar nosotros mismos, de que contamos con lo mínimo, con el mínimo de tiempo, con el mínimo de personal. Así que la idea aquí es generar una herramienta que sea de autoayuda. Por eso vamos a hablar del estiramiento activo. Sin embargo, también hay otros estiramientos llamados estiramientos funcionales, de los cuales vamos a hacer mención, porque lo grueso de esto lo veremos en la tercera sesión de ejercicios. ¿Okay? También hablaremos de los estiramientos de cuello y aquí empezaremos con el catálogo fotográfico. Continuaremos con estiramientos de espalda media y músculos respiratorios. Voy a detenerme para decir que músculos respiratorios es algo sumamente importante. Los que tuvieron la oportunidad de estar en la primera sesión recordarán que varias veces se escuchó la palabra diafragma, por ejemplo, y aunque no se mencionaron en la primera sesión, debo hoy decir que hay unos músculos que están entre costilla y costilla llamados intercostales, ¿verdad? Unos externos y otros internos, unos encargados de expandir la caja torácica y otros encargados de contraerla. Estos músculos intercostales tienen información muy importante para el cerebro. Ellos necesitan tener una capacidad de movimiento, porque en el momento en que se vean restringidos va a haber una adaptación de parte del cerebro. Por eso es muy importante darles toda la movilidad posible a los músculos respiratorios. Para hacer ejercicio no solo se estira el grupo muscular que nosotros debemos entrenar o que debemos de alguna forma mover, sino que se trabajan músculos accesorios que son muy importantes y entre esos están los músculos respiratorios. También para todas aquellas personas que padecen de algún trastorno respiratorio, todas aquellas personas que, por ejemplo, ahora tuvieron COVID, cuando se dio algún cuadro sintomático en ellas, bueno, hay una consecuencia neuromuscular, entre otras enfermedades respiratorias, ¿verdad? Asma, bronquitis, las personas que son atacadas constantemente por influenza. Todas esas personas, el estiramiento de músculos respiratorios les va a servir muchísimo, muchísimo.
Bueno, continuamos el catálogo con estiramientos de columna baja y terminamos hablando un poquito de integración, organización muscular y complementos. Entonces, al final simplemente vamos a hacer mención de todas las herramientas y el material que les dimos, cómo es mejor organizarla, cómo se debe implementar y algunas variables como por ejemplo el uso de foam roller y otras cosas que vamos a hacer mención, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Entonces, iniciamos ya con lo que es la parte práctica o el catálogo. Bueno, vamos a rápidamente hacer mención de lo que es el estiramiento activo. Hablábamos antes de que existe estiramiento activo, pasivo, funcional y que nos estamos enfocando en el estiramiento activo. Bueno, es una elongación de fibras musculares a partir de la contracción de un grupo muscular antagonista. Esto quiere decir, por ejemplo, por dar un simple ejemplo, todos creo que sabemos lo que es el bíceps en el brazo, ¿verdad? Para que este músculo, que es el bíceps, se estire, tiene que contraerse el tríceps. Por eso es que hablamos de estiramiento activo y por eso es que hablamos de que esto debe ser una técnica de tratamiento autosuficiente. Bueno, es muy importante, dicho esto, tener una estabilidad muscular y por eso es tan importante que este programa se vea como un todo. Es fundamental que la tercera sesión sea integrada al concepto de stretching, de estiramiento, porque una y otro se complementan entre sí para lograr el resultado que nosotros estamos proponiendo. ¿Ok? El estiramiento de cuello va enfocado básicamente a estos grupos musculares. Bueno, el primero es esto es una abreviatura de un músculo que tiene un nombre larguísimo que se llama esternocleidomastoideo. Entonces se ha abreviado como ECOM. ¿Ok? Eso se acostumbra a hacer. Luego trapecios, esplenios, escalenos y fascias musculares. No vamos a entrar en temas de anatomía, eso ya se hizo en la primera sesión. Y tema de fascias musculares, la importante mención de estos tejidos, ¿verdad? Que recubren a los músculos también. Nuevamente, quien no ha tenido la oportunidad de escuchar la primera sesión, los invito a meterse a nuestra página y escucharla porque es sumamente importante entender, es el fundamento. Nos va a permitir no solo captar de una forma más integrada el mensaje en esta segunda y tercera sesión, sino que además nos va a permitir entender el qué no debo hacer después para que me vuelva a ocurrir esto y transmitir el mensaje a los demás. Por eso siempre lo dije, para mí la más importante de las tres es la primera sesión, pues a partir de ahí tengo un entendimiento claro de todo. Estas otras son un importante complemento que nos termina generando las herramientas, pero es sumamente importante tener un entendimiento claro de la situación en nuestro cuerpo. Y empezamos entonces con las fotos. Bueno, aquí tenemos un estiramiento básico de cuello. Recordemos que estamos en estiramientos de cuello, ¿verdad? Un estiramiento básico de cuello, creo que todos lo habremos hecho en algún momento, pero lo que es muy importante aquí, a diferencia de otros momentos en los que estamos en una sesión de entrenamiento y hacemos esto de pie, es que la espalda esté recostada, que la espalda esté descansada. Esto es por un tema de la contracción de los músculos erectores de la columna. Yo necesito que ellos estén, como les decimos nosotros, inhibidos, que estén en ese momento desactivados, por decirlo de alguna forma, que no es tan certera porque no se desactivan del todo, pero que no estén en una contracción. Es muy importante porque esos músculos mandan una señal neuromuscular a los músculos del cuello diciéndoles manténganse en alerta, ¿verdad? Entonces es muy importante que este estiramiento sea en ese sentido con características neuromusculares parecidas al estiramiento pasivo, a que si a otra persona se lo hiciera uno. Es muy importante apoyar la espalda, relajar los brazos, tener de la espalda media para abajo totalmente relajado mientras hago el movimiento más extremo que pueda hacia los lados. De igual forma en este segundo, y en este segundo es muy importante recalcar que la fuerza que da el estiramiento es únicamente la que determina el peso de mi brazo. O sea que yo coloco mi brazo en la cabeza y cuando realizo la lateralización de la cabeza, no genero una fuerza hacia abajo, simplemente dejo caer el brazo.
y es el brazo el que determina la fuerza que yo necesito para que la cabeza se lateralice. Repito, no genero con el brazo una fuerza hacia abajo. Eso puede terminar causando una compresión a nivel de la zona crítica del hombro o bien a nivel de las vértebras cervicales en caso de que hubiera un desgaste. Este es otro igual diagonal, es muy sencillo todos estos, ¿verdad? Simplemente se coloca la mano en la diagonal contraria de la cabeza y a partir de ahí el peso del brazo se encarga de todo lo que es la fuerza de apertura del ángulo cervical. Esto es muy importante, esto es muy importante, esto es un principio importantísimo, ¿verdad? Descrito muchísimo por la técnica terapéutica Mackenzie, con muchísimo respaldo, ¿verdad? Científico de esta realidad. Nosotros tenemos esta curvita de aquí que se forma por lo que es la joroba, digamos, eso se llama cifosis cervical. Nosotros tenemos cuando nos acostamos esta curvita, este espacio. Este espacio lo vemos ahorita acostado y era el ejemplo claro, pero si yo estoy sentado también lo tengo, si estoy de pie también lo tengo. Este espacio, para los que tuvieron la oportunidad de ya escuchar la sesión 1, se acordarán de cómo se va cerrando el ángulo occipital posterior. Ese ángulo se va cerrando y me va generando a mediano y largo plazo acortamientos musculares en la parte funcional y cierres de espacios en la parte estructural que son muy comprometedores y que a la larga me generan un montón de síntomas, dolores de cabeza y demás cosas, mucho más allá que el dolor muscular. El cierre de este ángulo, de este espacio, me va a generar problemas a mediano y largo plazo, inclusive problemas degenerativos óseos que terminan muchas veces en problemas pues irreversibles, que ciertamente ya lo que se hace es como sostener la situación. Es muy importante evitar eso. Entonces, lo que se utiliza es simplemente una movilización. Esto no es un stretching, no es un estiramiento, es una movilización. Es movilizar la cabeza hacia atrás, como disminuyendo el espacio de la barbilla, ¿verdad? Y entonces esa disminución de la cabeza hacia atrás ya me genera un desplazamiento de las vértebras hacia atrás. Esto tenemos que practicarlo todo el día acostados, cuando estamos sentados en la oficina a ratitos hacerlo, cuando estamos en la casa en teletrabajo a ratitos hacerlo, cuando estamos en una actividad social a ratitos hacerlo, cuando estamos viendo una película y ya estamos mucho rato así a ratitos hacerlo. Esta disminución del espacio es sumamente importante, ¿ok? Es una técnica de movilización. Esta foto les pido disculpas porque por algún motivo cuando la pasé la vi ya oscura. No sé sinceramente qué pasó. Ahí después me asesoraré con mi compañero y amigo Franklin Solís. Esto es un stretching, esto es un estiramiento importantísimo porque estira la fascia anterior. Ese tejido conjuntivo del cual hablamos en la sesión anterior anatómicamente descrito, es un problema serio, se va cortando y va generando que se haga esa joroba porque jala hacia abajo a la cabeza. Entonces este stretching, ¿verdad? Que es un stretching muy conocido en yoga, en pilates y en la mayoría de los deportes, saludo al sol, posición de cobra, perro mirando al cielo, hay un montón de nombres dependiendo de la tendencia, si se le pone, pero es un stretching global importantísimo de hacer. Es muy importante incorporarlo en el día a día a la rutina. Ok, pasamos al grupo muscular. Ese grupo corto de estiramientos es más que suficiente para generar un cambio, por lo menos en lo que son los patrones más comunes de compresión y de acortamiento muscular a nivel cervical. Pasamos al grupo quizás más importante, porque este grupo es tan importante porque genera la polea anatómica entre los segmentos superior e inferior, ¿verdad? Entre las fuerzas que se generan a partir del cuello y de la columna baja. Este grupo regula las fuerzas y es muy importante. En este grupo además está algo muy importante y ya lo vamos a mencionar, bueno, los músculos paravertebrales, trapecios, dorsal ancho y es lo que viene muy importante, músculos respiratorios.
Los músculos respiratorios, lo seguiré mencionando, es importantísimo no solo pensar en los grupos musculares del entrenamiento o ejercicio que voy a hacer, sino incluir estos importantes grupos, que son los respiratorios. Bueno, aquí tenemos una posición de inicio, ¿verdad? Conocida como plank por todo el mundo. El plank es una posición de estabilidad del core y lo vamos a ver también en la sesión 3. Pero a nivel de stretching es una posición de inicio importante que vamos a estar repitiendo una y otra vez. A partir de la posición de inicio, bueno, voy a colocar un pie adelante, la otra rodilla la coloco en el suelo y con esa mano izquierda ustedes verán que ella está abriendo la rodilla hacia afuera. Es el inicio de este stretching. Eso empieza a abrirme de una vez el aductor, ¿verdad? Y se va hacia algo del tren inferior, que lo vamos a ver más adelante, que es la apertura del psoas ilíaco y la apertura del aductor. Pero lo que me importa aquí a mí es la rotación que ella está haciendo del tronco. Vean que el anterior, la posición de transición, la posición de inicio y las dos de transición, pues ella todavía sigue viendo hacia el suelo. Ya cuando hace el stretching, ella vuelve su tronco hacia acá. Entonces me está haciendo una rotación muy importante de los músculos intercostales. A pesar de que ellos no se están contrayendo directamente ahí, me genera esa amplitud junto con amplitud de cuadrado lumbar, de oblicuo abdominal y de otros músculos que es muy importante. Y cerramos con el estiramiento hacia el cielo de la mano. Esto es importante recalcar que la mano va hacia el cielo y no en dirección a la cabeza, como también se acostumbra, pero eso me limitaría la apertura pectoral, que es muy importante para músculos respiratorios. Seguimos con una posición de inicio también neutral. Es muy importante aquí la flexión de las rodillas para disminuir la presión de las vértebras lumbares. Y este es un stretching funcional, de hecho, ¿verdad? Los mencionábamos al inicio, pero es muy importante también entender que en el momento de la transición se hace una contracción, pero cuando ya quedó totalmente extendido en el estiramiento, ahí no se hace reclutamiento muscular, sino que la persona está totalmente relajada. Entonces, posición de inicio, después se eleva, ¿verdad? En un hip extension, ¿verdad? Una posición de puente. Y a partir de aquí se estira el brazo hacia la diagonal contraria, todo lo posible. Este estiramiento es muy importante en la respiración y es muy importante en la integración, en la cocontracción de los músculos psoas y recto abdominal. Bueno, aquí está la posición hacia el otro lado. Tenemos otra posición de inicio, ¿verdad? Una posición... muchos años yo conocí esta posición en como 4 puntos y ahora varió, ahora se llama 6 puntos porque hay 2, 4 y 6. Bueno, ahora la posición de 4 puntos es esta posición con las rodillas en el aire o la posición de plank, pero ya ahora esta se llama posición de 6 puntos, ¿verdad? En el suelo. Y a partir de aquí vamos a rotar la columna, básicamente es eso. Pero esa rotación me va a generar un stretching de músculos pectorales muy importante y a la postre un stretching de músculos dorsal ancho, redondo, mayor y romboideos muy importante. ¿Okay? La mano a nivel de la sien y vean cómo la modelo rota su tronco con la espalda recta. Después, ya cuando sube más, la espalda ya no está recta, pues es imposible sostenerla. Ahí, ¿verdad? En ese punto ya hay una leve curva, pero lo que aquí es muy importante reseñar es que la mirada sigue la dirección del codo, ¿ok? La mirada sigue la dirección del codo, o sea, no debe quedar la mirada viendo, digamos, hacia el frente o hacia otro lado, sino que la mirada debe seguir la dirección del codo para que se integre toda la columna cervical en el estiramiento. Después, cuando regresa, vean cómo la espalda vuelve a estar recta. Es muy importante esto para generar estabilidad al movimiento. Bueno, volvemos a una posición de inicio, ¿verdad? Que es el plank,
que antes mencionamos como una importante posición de inicio de muchas cosas que iremos haciendo tanto en la segunda como en la tercera sesión. Y vemos esta posición que es importantísima, que es una posición que nos va a generar una descompresión importante tanto de músculos dorsales como de músculos lumbares, a la vez que nos estira el músculo isquiotibial y los tendones de Aquiles, que los tendones de Aquiles es una estructura que me va a mandar información de tensión o de relajación hacia el resto del cuerpo. Es una estructura tan importante a nivel de información neuromuscular y neurosensorial. Los tendones de Aquiles, los tendones rotulianos, los tendones del tríceps, son tendones que generan mucho más que su función, porque generan información neuromuscular y neurosensorial que lesiona o que previene lesiones. Entonces es muy importante siempre estirarlos. Y bueno, esto es un estiramiento que prácticamente me estira, no toda, porque los rotadores quedan por fuera, pero todos los demás quedan estirados en la cadena posterior. Toda la cadena posterior, o casi toda, queda estirada y es sumamente beneficioso este estiramiento a mediano y largo plazo. Volvemos a una posición de inicio de 6 puntos y vamos a hacer estas dos posiciones importantes, como curvear la espalda hacia arriba, como un gato cuando le echan agua, y después curvear la espalda hacia abajo, ¿verdad? Haciendo como una concavidad y aquí una convexidad. Entonces estamos hablando de dos posiciones muy importantes, ¿verdad? Que vamos a estar alternando entre sí. Y bueno, básicamente, de aquí pasamos a esta otra. Vean la importancia de abrir un poco las rodillas. Al abrir un poco las rodillas, involucro el estiramiento de los aductores. Es muy importante estirar a los aductores. Pertenece a este grupo que les decía que genera información neurosensorial que mete variables, ¿verdad? A favor y en contra. A la vez estiro un poquito pectoral mayor, estiro un poquito dorsal ancho, estiro un poquito lo que es la fascia abdominal, ¿verdad? Toda la fascia anterior y el músculo recto abdominal. Estiro los brazos hacia adentro y viene esta otra variable, cruzo un brazo por debajo, cruzo el cuerpo y continúo estirando los oblicuos abdominales y músculos respiratorios y complemento con una apertura de brazo importantísima para terminar de estirar músculos respiratorios pectorales también. Otra posición de inicio, en esta posición de inicio simplemente cruzo piernas y coloco un codo al lado en la transición, la otra mano va direccionándose hacia el cielo hasta completar su recorrido, esta vez sí en dirección a la cabeza y estirando toda la fascia lateral, estirando músculos respiratorios, estirando cuadrado lumbar. Recordarán los que tuvieron la oportunidad de escuchar la primera sesión, el cuadrado lumbar es todo un tema en el dolor de espalda, y estirando redondos, romboideos, inclusive aquí se da un estiramiento de cabeza corta y media del tríceps. Bueno, aquí posición de inicio con una silla, cruzo la mano al pie contrario, incorporo después ambas manos y realizo una apertura, ¿verdad? Otra variable de estos estiramientos muy válida, ¿verdad? También estirando todos esos grupos musculares que antes mencionamos, pero además generando un desplazamiento un poco más exigente, ¿verdad? Por el nivel de cierre de ángulo anterior. Con la misma silla, o puede ser cualquier estructura firme, ¿verdad? Una mesa o lo que tengan en casa o en la oficina donde se encuentren. Es un stretching importantísimo genero un estiramiento desplazando la cadera hacia atrás. Ojo que las rodillas tienen muy leve flexión, están casi que estiradas. La flexión que tienen anda más o menos 20, máximo 30 grados. ¿Verdad? Es muy posible que menos. Y vean la importancia de la columna recta. La espalda está recta, eso es muy importante. Esta es otra variable,
Coloco los codos y meto la cabeza por debajo, estirando toda la parte anterior superior del tronco. Muy importante, aquí también se estira espalda baja y glúteos. Otra posición de inicio importante, ¿verdad? Esta es muy importante para músculos respiratorios. Genero una posición, le llamamos lunge, ¿verdad? Una posición, y a partir de ahí abro hacia el frente y abro totalmente. Que el tren inferior o la cintura pélvica estén viendo para un lado y la cintura escapular o tren superior estén viendo para otro, vean que esto ve hacia allá y esto ve hacia allá. Esta disociación es la que me genera una apertura en el centro que es beneficiosa. Muy bien. Vamos a hablar de la espalda baja. Bueno, cuando hablábamos antes de la espalda media, de los músculos también respiratorios, yo no quiero dejar de mencionar dos aspectos muy importantes. Uno es el diafragma, es algo que vamos a trabajar en la sesión 3, pero está tan integrado a esta parte que lo voy a mencionar. Cuando yo esté en la sesión 3, vamos a hablar mucho de unos ejercicios que se llaman hipopresivos, que son unos ejercicios de estabilidad respiratoria. Esos ejercicios de estabilidad respiratoria me dan a mí la necesidad de expandir mi columna todo lo posible. Es muy importante para nosotros entender que el diafragma conlleva una movilización indirecta. Yo no tengo la posibilidad de estirar al diafragma como tal, pero yo necesito que ustedes tengan conciencia de que hay que estirarlo. Entonces, yo no tengo la posibilidad, como con los grupos anteriores, por ejemplo aquí, si yo me pongo a ver qué músculos están estirando, los puedo identificar muy fácilmente, pero el diafragma está ahí adentro, ¿verdad? Es un músculo que está entre las vísceras, ¿verdad? Y es un músculo, ¿verdad? Con capacidad muscular totalmente, y en su composición citológica prevalecen las fibras musculares, pero de músculo liso, pero no tengo la capacidad de decir, me coloco en esta posición y así estiro el diafragma. Sin embargo, es muy importante para mí que tengan la conciencia de que él debe ir incluido en la rutina, de que él debe ir incluido en la búsqueda del objetivo por todo lo que representa ese músculo a nivel neurosensorial, porque ese músculo puede disminuir muchísimo la calidad de vida de una persona si él sufre un deterioro. El diafragma es sumamente importante. Y al no poder estirarlo directamente, tengo que tener la conciencia de poder estirarlo indirectamente. En esta sesión se incluyeron muchos músculos que lo estiran indirectamente, como por ejemplo este, ¿verdad? Y muchos otros. Pero lo cierto es que deben verlo a él como muy importante. Pensar, bueno, aquí está mi músculo en la sesión número 1 que escuché, lo tengo claro cuál es, qué es lo que le ocurre, y aquí es donde lo llevo a una extensión máxima. Entonces es muy importante que se entienda eso, ¿ok? Que se vea eso como una realidad dentro de mi conciencia corporal. No es porque no lo veo o porque no lo puedo tocar o estirar directamente, no lo puedo excluir de la importancia, y al igual que estirar el cuadrado lumbar, digamos. Diafragma, recuerden ese nombre, importantísimo. Ok, ahora sí, continuemos con la parte baja. Estiramiento de espalda baja. Aquí estamos enfocados a músculos paravertebrales lumbares, al músculo cuadrado lumbar, a músculos rotadores externos de cadera, al músculo psoas ilíaco, importantísimo. El psoas ilíaco lo mencionamos muchísimo en nuestra primera sesión porque es un músculo que me cambia toda la postura. El psoas ilíaco tiene características muy importantes. Por ejemplo, el psoas ilíaco es el músculo más fuerte del cuerpo, más fuerte de todo el cuerpo. Él tiene la capacidad de que en un reclutamiento muscular recluta más fibras que ningún otro en un solo reclutamiento. No es el más potente, ojo, no es el más potente. El más potente está descrito como el cuádriceps,
quiere decir eso? Potencia, velocidad más fuerza, ¿verdad? Entonces, no es el músculo que tiene la capacidad de reclutarse más rápido, más fibras, pero sí el que tiene la capacidad de reclutar la mayor cantidad de fibras, aunque sea lento. O sea, es el músculo más fuerte del cuerpo. ¿Qué nos dice esto? Que es un músculo que tiene una gran responsabilidad neurosensorial hacia el cerebro. Él le brinda muchísima información al cerebro y el psoas ilíaco es un músculo que tenemos que integrar en nuestro estiramiento día a día. Y en la sesión número 3, cuando vemos los estiramientos dinámicos, van a ver que lo enfatizo demasiado. El psoas ilíaco, al igual que el tendón de Aquiles, que antes lo mencioné, son estructuras que influyen sobre muchas otras estructuras y que el bienestar de ella y la morfología adecuada, la capacidad biocinemática adecuada determina grandes cambios en un montón de estructuras que están alrededor. Muchísima gente con dolor de espalda baja, el problema viene de este músculo llamado psoas ilíaco. Los invito, importantísimo, a analizarlo como lo describimos en la sesión 1, a entenderlo para que en esta segunda y tercera sesión puedan realizar los estiramientos y ejercicios con conciencia de dónde está y de la importancia que conlleva conocer y entender a esta estructura anatómica que es el músculo psoas ilíaco. Y fascias musculares, ya también descritas en detalle. Antes hablamos de una curva que se hacía a nivel cervical, a nivel de cuello, una curva que se hacía naturalmente, llamada sifosis cervical. Bueno, aquí está la de abajo. Esta se llama lordosis lumbar y también es una curva que me genera un atrapamiento. Antes lo hablamos en la sesión 1 de lo que era este cierre de ángulo, ¿verdad? Describimos los dos, el cervical y el lumbar, y que este cierre de ángulo era producido por el músculo psoas ilíaco, por el músculo cuadrado lumbar y una adaptación del hueso sacro a ese acortamiento de esos dos músculos. Pues la posición que estamos, ¿verdad? Que es una posición neutra con flexión de rodillas para generar un descargo lumbar. Vamos a buscar una acción del sacro y la pelvis llamada basculación pélvica, que básicamente disminuye o desaparece ese espacio. Entonces vemos cómo lo que hacemos es mover la pelvis para que ese espacio desaparezca. Al desaparecer ese espacio, yo genero una potente descompresión lumbar. Así de simple es esto, es un movimiento de pelvis, ¿verdad? No conlleva levantar los glúteos, levantar la columna, es un movimiento de pelvis parecido al que hace Shakira bailando, ¿verdad? Es un movimiento de pelvis simplemente. Y este movimiento de pelvis se llama basculación pélvica y es sumamente importante hacerlo cada mañana, es muy importante. Bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar esa otra parte. Esto, ¿verdad?, que pertenece a un grupo de ejercicios llamados ejercicios de Williams o estiramientos de Williams, descritos en ortopedia. Es muy importante, es una descompresión lumbar, lumbosacra, que me genera una apertura además de un grupo muscular que es complicadísimo, ¿verdad?, que está a nivel sacro-ilíaco, tema profundo ese. Y aquí meto una variable que es una descompresión súper potente. A partir de ahí agarro las plantas de los pies por los lados y genero una contracción muscular llevando los pies hacia el cielo. Eso me va a generar una descompresión riquísima de toda la parte lumbar. Bueno, esta es una posición muy común, ¿verdad? Como antes les mencioné que una posición muy común en yoga y en pilates era la posición de saludo al sol, de cobra. Esta es la posición de niño, se le llama. Es muy importante, es una descompresión muy simple, pero potente y efectiva de la columna lumbar, dorsal, glúteo, y el estirar los brazos hacia el frente me permite estirar la fascia anterior y los músculos anteriores y respiratorios, incluyendo el diafragma, al cual le hemos hecho mención especial una y otra vez. Volvemos a una posición de inicio, ¿verdad? Una posición en la que cruzamos una rodilla hacia el frente, esa rodilla bien arribita, bien hacia el pecho,
y extendemos hacia atrás la otra pierna y de ahí nos vamos al suelo como en la posición anterior, como en la posición de niño. Vean lo parecido, solo que la posición de niño, las dos rodillas están colocadas paralelamente hacia el frente y en la posición de este estiramiento, la rodilla está cruzada hacia el frente, ¿verdad? Entonces es muy importante porque aquí entramos al stretching de los rotadores externos de cadera, culpables de muchísimas molestias, muchísimo dolor, síndrome de piriforme, ciáticas y un montón de cosas. Este grupo que vamos a ver a continuación, empezando por este estiramiento, son fundamentales que los integremos. Vean, les voy a repetir que no es que una persona debe hacer todos estos estiramientos para ver un resultado. Estamos proponiendo 12 minutos de estiramiento al día. Entonces yo aquí les estoy pasando, por ejemplo, para los rotadores externos, si no me equivoco, 4 o 5 tipos. Implementen 1 al día, 2 al día. Lo que quiero es que tengan bastantes para que no se les haga aburrido siempre el mismo, para que tengan diferentes opciones según su morfología de cuerpo, les permita con más comodidad hacer uno u otro, para que sea una situación de progresión también. Bueno, ya hago este, ahora voy por este. Entonces les estamos dando una gama de herramientas de mucha calidad. Hemos escogido minuciosamente esto, pero la idea es que ustedes tengan opciones, que tengan opciones para variar, para escoger y para integrar, y poco a poco los vayan integrando de una manera pues natural, ¿verdad? Como que tengan la necesidad y también que transmitan el mensaje. En el ICODER estamos para proyectar esto hacia todo el sector de la población que sea posible. Entonces, ustedes deben ser parte de esta cadena de información que empieza desde nuestra institución, desde las jornadas Hagamos Eco, hasta sus casas, sus oficinas, sus vidas. Ok, bueno, este es el mismo estiramiento, solo que algunos los incluyo de ambos lados para que se pueda entender bien. Vemos que es el mismo. Esta es una variable también de rotación, ¿verdad? De rotadores externos. En esta variable es muy importante que se incluye la rotación del tronco, ¿verdad? Entonces vemos cómo se cruza la pierna hacia otro lado y con el codo se ayuda a empujar esa pierna hacia ese lado. Y la rotación del tronco genera una apertura en músculos respiratorios, en músculo oblicuo abdominal. Aquí se está dando también músculo que es muy importante, glúteo medio, ¿verdad? En este caso del lado izquierdo de la modelo. Otra variable exactamente igual, ¿verdad? Un cruce, ya ahora ya no apoyado en el suelo, sino que la pierna queda en el aire y este cruce me va a generar un stretching de estos músculos rotadores externos. A todo esto a mí me encanta y más adelante, si hay una solicitud respectiva, como ya la ha habido por parte de federaciones y entidades deportivas, pero quien lo necesite, mezclar todo esto con foam roller, que vamos a hacer una mención dentro de poco, podemos hacer una sesión, un curso de foam roller y bueno, estamos planeando grandes sorpresas, ¿verdad? Junto con el proceso de servicios de capacitación técnica para el próximo año, en el cual esperamos que tengamos ya más presencialidad y podremos generar una serie de capacitaciones muy interesantes para ustedes, ¿verdad? Con los cuales estamos iniciando ahora. Bueno, aquí tenemos el mismo estiramiento, pero ya del otro lado, desde el otro ángulo. Esto es importantísimo, ponerse de cuclillas. No para todo el mundo va a ser factible, hay variables anatómicas, hay variables, mucha gente tiene lesión de rodilla, mucha gente tiene lesión en su columna baja que no se lo permita, pero en la medida en que se pueda llegar a esta posición, es una apertura importantísima y no solo de los músculos que ya hemos mencionado, sino, y en este caso, ¿verdad? Que estamos en la sección o segmento de espalda baja como principal, sino de un grupo muscular que tampoco se ve, que se llaman isquiocoxigios, que están en el suelo pélvico. Esta posición ayuda a los músculos isquiocoxigios y genera un montón de aumento de vascularidad, aumento de flujo sanguíneo en la zona. Entonces hay personas que tienen problemas y dolores abdominales bajos, un montón de situaciones, incluyendo problemas genitales o problemas sexuales.
Y este tipo de apertura de músculos isquiocoxígeos complementan muy bien, porque lo hablamos en la primera sesión, para que una estructura esté sana tiene que tener flujo de sangre, tiene que haber oxígeno, tiene que haber capacidad de regeneración celular. Y la capacidad de la regeneración celular está completamente determinada por el oxígeno. Si recordamos el ciclo de Krebs y su formación de energía por medio de la molécula ATP, sabemos que la célula debe tener capacidad de regenerar a partir de la presencia de oxígeno. Entonces, estamos hablando de que la apertura de los músculos isquiocoxígeos va a ayudar muchísimo en peritoneos sistémicos, orgánicos, a nivel de todo lo que es el abdomen bajo. Otro ángulo de la misma posición. Y a esto le vamos a meter esta variable para no desaprovechar la posición e incluir músculos respiratorios, ¿ok? El colocar una mano en el suelo y la otra direccionarla hacia el cielo, abriendo todo este campo respiratorio. Mismo ejercicio, mismo estiramiento, lado opuesto. Volvemos a nuestra posición base plank para los siguientes. Vamos a otra vez a colocar el pie al lado, rodilla al suelo, y aquí implementamos uno que es integrado, lo decimos así, un stretching integrado, que es con esta mano abro aductor y con esta mano estiro cuádriceps y psoas ilíaco, ¿verdad? Ya psoas ilíaco con mención especial una y otra vez, muy importante. Aquí es el mismo, pero hacia el otro lado. Entonces, para que ustedes puedan en sus casas, en sus oficinas, integrar bien la posición y el movimiento. Muy bien, eso fue el catálogo fotográfico en su, digamos, totalidad de los 3 segmentos. Vamos a hablar un poquito de la integración y al final unas cuantas fotos de cierre para ejemplificar algunas cosas que no solo son introducción para la sesión 3, sino que además puede ser la invitación a que profundicemos a nivel de técnicas, ¿verdad? Recordemos que lo que estamos dando aquí es algo para que cualquier persona pueda hacer, hemos dicho, realizables en cualquier entorno. En nuestra sesión 1 lo dijimos, estamos proponiendo un plan de cosas que sean realizables, pero si alguien quiere exigirse un poco más, tenemos mucho más en el ICODER para dar, ¿verdad? A cualquier nivel. Recuerden que nuestra especialidad y nuestra visión en gran parte en la clínica es el alto rendimiento. Entonces, de ahí para abajo se puede hacer muchísimo, pero los invitamos a que se acerquen si tuvieran alguna necesidad especial. El ICODER está para servirles en ese sentido. Pues bien, hablemos un momentito de la integración, organización muscular y complementos de todo lo que les acabamos de dar. Ahora sí, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo sirvo? ¿Cómo me lo como? Bueno, los grupos musculares deben estirarse en orden. Es muy importante que empecemos en el cuello y terminemos abajo, o empecemos abajo y terminemos en el cuello. Pero no pasemos del cuello abajo sin pasar por el medio, o de abajo al cuello sin pasar por el medio. El orden en las estructuras es muy importante para el cerebro, para que el cerebro nos vaya permitiendo relajar los grupos musculares, ¿ok? Se puede elegir diferentes grupos de estiramientos cada día, pero incluyendo todos los grupos. Eso es lo que les dije antes. Ustedes ahí tienen una gama enorme de estiramientos, ya ahí les queda un montón de opciones. Ustedes elijan el que quieran en el día a día, para eso tienen todos esos. Nada más que por favor incluyan a los 3 grupos. Incluyan al grupo lumbar, al grupo medio y al grupo cervical, ¿ok? Si quieren hacer uno de cada uno, 2 de cada uno, 3 de cada uno, pero no dejen de incluir a los 3 grupos. Y en el grupo medio, repito, démosle énfasis a entender que los grupos de músculos respiratorios, recuerden, respiratorios, diafragma, son importantísimos. Se recomienda sostener cada técnica de estiramiento en un periodo de 12 a 24 segundos. Son temas súper amplios y con muchas variables y dependiendo del objetivo de lo que yo esté en ese momento necesitando, pues se dan esas variables. Pero a manera de estandarización de un concepto, este es el margen de tiempo en el que yo pensaría que les puedo recomendar porque fisiológicamente se da
una inhibición del tono de activación a partir de los 12 segundos. Entonces, de 12 a 24 segundos es un margen. Si quieren llegar a 12 y hacer el cambio, es válido. Menos de 12 no se los recomiendo. Más de 24 si quieren, pero ya con 24 se logró el objetivo. ¿Ok? Se recomienda realizarlos apenas uno se levanta y antes de dormir. Si ustedes pueden meter los 12 minutos al día, 6 minutos apenas se levantan y 6 minutos antes de dormir, es una gran ganancia. La otra parte donde deben incluirlos, en este caso, este tipo de estiramientos es después de hacer el ejercicio. Un grupo de estiramientos que vamos a ver en la sesión 3 son para iniciar el ejercicio, para antes de hacer el ejercicio. Pero estos que les hemos dado son para después de hacer el ejercicio. Entonces, esos son 3 muy buenos momentos para hacer estos estiramientos, ¿ok? Apenas uno se levanta, antes de dormir y después de entrenar. Se recomienda incluir estiramientos dinámicos. Bueno, eso se van a ver en la sesión 3. Son muy importantes y dan muchísima estabilidad. Y se recomienda incluir un foam roller a la rutina. Como les digo, eso no lo vamos a ver. Eso es todo un tema aparte y sería un programa aparte. Pero están invitados los que tengan interés en acercarse, en escribirnos, en hacer la solicitud y con todo gusto, junto con el proceso de servicios de capacitación técnica y la unidad de comunicación, montaríamos un cursito de foam roller si tuvieran el interés. Bueno, aquí metemos algunos anexos, ¿verdad? De lo que es una pincelada. Bueno, ya que hablamos de un estiramiento dinámico, ya no salimos de los estiramientos activos como tal normales, hablamos de un estiramiento dinámico, vemos una posición, ¿verdad? Que es un hip extension de estabilización. Ya es diferente porque es un plank invertido, conlleva un gran reclutamiento muscular, pero nada del otro mundo. Y aquí se hace un estiramiento, vean que es muy parecido a uno de los que vimos al inicio, músculos respiratorios, pero este está con la modelo suspendida en el aire. Esa es la gran variable. Y la utilización de foam roller, que como les digo es todo un mundo, pero les recomiendo adentrarse a ese mundo porque va a dar grandes beneficios, ¿verdad? No sé, unos cuantos ejemplos. Pues bien, antes de despedirme, bueno, agradecerles por supuesto por su amable atención e invitarlos a la sesión 3 que va a estar muy interesante, va a estar muy completa y estamos elaborándola también con mucho cariño y mucho profesionalismo para brindarles soluciones, para brindarles acciones tangibles, concretas, que ustedes puedan realizar y ver un efecto a mediano y largo plazo en la calidad de vida. Y no quiero despedirme sin 2 cosas muy importantes. Lo primero es invitarlos a nuestra siguiente sesión de jornadas Hagamos Eco. Nos lo va a dar nuestra nutricionista, ¿verdad? Nuestra excelente profesional Laura García Fernández. Y vean la importancia de este tema, es súper importante y muy interesante. Estrategias nutricionales sobre la intervención en la alimentación, en la higiene del sueño y el cese de uso de tabaco. Wow, o sea, esto realmente complementa muchísimo la calidad de vida de cualquier ser humano. Estos 2 temas, las personas eventualmente que tengan el vicio del tabaquismo, les viene de anillo al dedo, y las demás, pues lo demás también está excelente porque la higiene y el sueño tienen la alimentación y el sueño tienen una correlación súper directa. Bueno, no queda más que agradecerles. Yo quiero hacer dos agradecimientos, bueno, varios agradecimientos. En realidad tenemos mucho que agradecer, pero a mis compañeros de procesos de servicios de capacitación técnica, ¿verdad? Tanto a Roberto como a Gabriela, que son la cabeza detrás de todo esto. Ellos se han esforzado muchísimo por capacitarnos, por ayudarnos, por guiarnos y por generarnos la necesidad de este contenido que esperamos esté ayudando a mucha gente. Agradecerles todo ese trabajo arduo que hacen día a día. Agradecerle a mi compañero, el periodista institucional Franklin Solís, porque él está detrás de toda esta operación tecnológica que no es poca cosa, entre otras muchas cosas, y pasa todo el año sumándonos a todos desde el punto de vista
de exposición de marca de la institución y de nuestra función, así como captar información, transmitirla. Es muy, muy importante el trabajo de Franklin y su equipo de trabajo, ¿verdad? También Alan. Y bueno, agradecerle muchísimo a él. Y por último, un agradecimiento súper especial para nuestra modelo de esta sesión, ¿verdad? Que nuestra modelo tiene características muy, muy especiales para el deporte, porque ella es voleibolista, Evelyn Cibaja, hoy en día una modelo profesional, ¿verdad? Ex reina de belleza y con un amplio recorrido en el mundo del modelaje, y ella siempre con una gran actitud de ayuda hacia el ICODER y hacia el deporte. Recapitulamos, es una experimentada atacante de la selección de voleibol, una potente atacante, ¿verdad? Tiene un disparo privilegiado del balón. Y bueno, Evelyn Cibaja, como modelo profesional que es, nos ha brindado un servicio, una ayuda, ¿verdad? Que le estaremos siempre agradecidos, y que por supuesto nos ha ayudado a que se vea muy, muy bonita y muy, muy textual la presentación. Como les dije al inicio, son imágenes que por sí solas explican todo. Entonces, queremos agradecerle muchísimo a Evelyn Cibaja toda la ayuda que le ha brindado al Instituto del Deporte con esta acción. Y bueno, eso sería todo. Me despido, agradecidísimo por el tiempo que nos han regalado, y los invito realmente a que puedan estar presentes en la sesión 3. Que Dios los bendiga.